Bienvenidos a Progress Lab, un espacio donde las historias de crecimiento, aprendizaje y éxito empresarial toman vida. Este es tu laboratorio de ideas, inspiración y transformación. Esto es Progress Lab. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Progress Lab. El día de hoy, como siempre, un tema que nos parece interesante y que un poquito va de la línea de lo que hablamos la última vez, porque vamos a tratar un tema relacionado con... Bueno, en este caso vamos a hablar de varias plataformas, pero justo en el episodio anterior habíamos hablado de Uber y es un poco de lo que vamos a tratar el día de hoy. Con otro enfoque, sí, pero con información importante. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola David, un gusto estar contigo nuevamente. Bienvenidos a nuestro podcast. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre la economía geek, naranja, digital. Es toda una industria que abarca algunas aristas y hoy creo que podemos abordar el tema de las plataformas que de alguna u otra manera son como intermediarios. Y en ese sentido están entre los consumidores y las personas que brindan el producto o el servicio. ¿Cómo lo ves tú, David? Justamente también lo vería tal cual como un intermediario y por eso hacía alusión al episodio anterior donde hablamos del timing en ese caso y dijimos que Uber había llegado en un buen timing. Y en este caso queremos hablar justo de eso, de cómo intervienen en esta economía geek o esta economía naranja que tú bien lo mencionabas, estas plataformas como intermediarios entre un servicio o un bien que se pueda prestar versus el que puede prestar ese bien o ese servicio, ¿no es cierto? Entonces, sí, más o menos es la estructura. Efectivamente. O sea, se me viene a la mente la palabra intermediario, porque casualmente, ya ves cómo es el algoritmo. Durante esta semana me salieron varias publicaciones y posts sobre los que hablaban de los intermediarios. Entonces alguien ponía unos gráficos o unas imágenes donde decía Uber no tiene taxis, Netflix no tiene salas de cine, Airbnb no tiene hoteles, ¿cierto? Correcto. Y el final del post decía, los que realmente ganan son los intermediarios. Y no lo veía así tan fríamente, tal vez es la palabra, pero la realidad es que son intermediarios. Y por esa intermediación cobran un porcentaje, muchas veces es un porcentaje alto, pero sin lugar a dudas, su punto o la forma en la que ellos se venden es que ellos tienen la capacidad de atraer a los consumidores y contactarlos contigo que eres el proveedor. Exacto. Y aquí hay un rango amplio, podríamos decir, un abanico amplio de todas las posibilidades que se pueden presentar con estos intermediarios, ¿no? Y justamente quiero yo ponerles sobre la mesa dos ejemplos y vamos a imaginarnos dos personas. Nosotros estamos en Quito y vamos a suponer esta situación. Dos personas que viven en Quito. El uno, por ejemplo, es un programador que trabaja a través de una plataforma, es decir, en esta economía que estamos mencionando, para una empresa desarrolladora de software en Miami, por ejemplo, que gana quizá más de $1,000 al mes, versus en cambio un operador o un rider de los que hacen delivery, por ejemplo en plataformas como Uber también haces delivery, o como Rappi, que tal vez llega a cumplir con casi que el salario básico o quizá un poquito más, pero trabajando muchísimas horas más. Entonces, ¿crees tú que es justo que hablemos de estas dos personas o de estos dos panoramas dentro de una misma economía o dentro de un mismo segmento que es este tema de las plataformas? Son dos casos parecidos, pero en algunos aspectos diferentes y sobre todo en los temas más sustanciales, ¿no es cierto? Al final del día, al final de todo el mes, ¿cuántas horas has trabajado? ¿Cuántas horas has estado prestando tus servicios y cuánto has ganado? ¿No es cierto? Entonces, obviamente, la discusión siempre va a ser cuánto es el valor agregado que tú das a donde estás trabajando, ¿no es cierto? Entonces, las plataformas de delivery, por ejemplo, pueden decir, es que lo único que yo necesito es que tomes un pedido y lo entregues del punto A al punto B, ¿no es cierto? Y en cambio, la persona que desarrolle software va a tener obviamente un know-how y unos conocimientos y unas habilidades específicas que el impacto y su valor agregado es superior al de una persona que simplemente toma un pedido y lo entrega en un punto determinado.
Entonces, sí es cuestionable y justamente yo leía que la Organización Internacional del Trabajo justamente el año pasado ya había puesto unos parámetros donde, por ejemplo, decía que las plataformas garanticen que una persona por lo menos llegue a su sueldo básico, ¿sí? Como un lineamiento que recomendaban a los países. Ok. Entonces, sin embargo, las leyes en algunos países han avanzado en pro de eso, pero en otros países ni siquiera se debate esos temas aún. Ujú. Lo que tú mencionas es interesante, estás hablando de capitalismo puro, es decir, el sistema recompensa lo que puedes dar. Y en ese sentido es como que tú bien lo ponías en el ejemplo, entregar un producto de un punto A a un punto B aparentemente no es la gran cosa, por decirlo de alguna forma, sin desmerecer nada, pero justo me parece aquí un contraste en el sentido de que estas personas que tal vez ganan menos por la intermediación o por el servicio que están prestando son las que más expuestas están. Por ejemplo, justo en este caso de los riders, tienen que hacer las entregas día y noche, llueve, en sol, lo que sea. O sea, son condiciones como que laborales. No sé si podemos hablar de condiciones laborales porque no estamos hablando de de empleado trabajador, estamos hablando de simplemente una intermediación y es justo un dilema también que quiero plantear y que quiero que conversemos un poco en ese sentido, porque si bien es cierto estas plataformas son intermediarios entre un cliente y un proveedor, al final del día son las que de alguna forma se llevan la mayoría de la ganancia, ¿no? O sea, sin, entre comillas, hacer nada o usufructuando tal vez del trabajo de otros. Pero obviamente detrás de eso también hay años de desarrollo, hay lanzamiento de la plataforma, o sea, hay muchas cosas y mucha inversión que tal vez nosotros no vemos y decimos ganan sin hacer nada. Y esto obviamente puede parecer algo contradictorio como lo planteaba, sin embargo, sí es interesante ponernos a pensar y ahí chévere el dato que tú dices, algunos países ya están regresando a ver este tema. O sea, ya dicen, oye, por lo menos garanticemos, como tú decías, que estos trabajadores de plataforma lleguen al mínimo, que es lo establecido. Y entonces me parece que está interesante ese tema. Y tú, te hago una pregunta, Miguel. ¿Tú crees que las personas que trabajan en estas plataformas lo hacen por elección o lo hacen porque no hay otra? A ver, nosotros en Latinoamérica por muchos años hemos vivido lo que es la migración de diferentes países, ¿no es cierto? A toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Principalmente de Venezuela. Obviamente, si tú migras y muchas veces lo haces en condiciones tal vez ilegales inclusive, tú no tienes otra manera que buscarte alternativas para conseguir un trabajo, ¿no es cierto? Okay. Y en ese sentido, estas plataformas, por la flexibilidad que tienen, te permiten poder tal vez no estar pidiendo dinero en la calle, ¿no es cierto? Pero sí te permite tal vez trabajar de una forma más directa, ¿no es cierto? En donde tú te pones a disposición, pones tu tiempo a disposición, tu persona, ¿no es cierto? En algunos casos un vehículo y es una fuente de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, sin satanizar a las plataformas, sin lugar a dudas, es una forma de obtener ingresos, ¿no es cierto? De esa manera, puedes verlas como un vehículo temporal, ¿no es cierto? O en el corto plazo para poder salir de una situación en la que no tienes trabajo, no tienes ninguna referencia, tal vez tus títulos académicos no han sido refrendados y tienes esa opción. Entonces, obviamente son trabajos que no siempre los eliges, ¿no es cierto? Sino las circunstancias te obligan a tomar esa decisión. Pero sin lugar a dudas también son un vehículo para temporalmente obtener ingresos. Ok. Sí, estamos de acuerdo. También lo podríamos analizar desde ese lado. Te pregunto, ¿tú alguna vez intentaste trabajar mediante alguna plataforma? Yo me acuerdo que cuando llegó Uber, y más que Uber, había la plataforma que se llamaba Cabify. Y las dos te proponían este tema del uso compartido de tu auto, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez como que intenté seguir el proceso de onboarding para conocerlo y todo lo demás. Nunca me di de alta ni nada, pero
Pero sí, o sea, me llamaba la atención, o sea, me llamaba la atención porque en teoría lo que te proponían es que en tu misma ruta tú puedas coger una persona que va al mismo punto donde tú vas y de alguna u otra manera tengas de ingresos extras, ¿no es cierto? Ujú, Es ujú. la forma en la que se promocionaron al inicio. Entonces, no, nunca me he dado de alta, lo intenté, pero nunca lo concreté. Ok, ok. Yo me acuerdo más bien, en cambio, en estas plataformas que te piden como que trabajos de asistente administrativo o cosas de traducciones, cosas de este tipo. En algún momento me inscribí. Creo que no completé bien mi perfil o no puse, o no sé qué pasó, pero nunca tuve como que una solicitud de trabajo, digámoslo así. La verdad, ya luego desatendí esas plataformas y no volví a ver si es que algo había llegado. Pero en teoría yo había intentado como que registrarme, como tú dices, yo me di de alta y ya organicé como mi perfil, pero no tuve, digamos, ningún contrato, ninguna interacción en ese sentido. Past lives could never hold me down, lost love. Sí, sí, o sea, como plataformas hay un montón. Inclusive, no sé si tienes este dato, pero hay una plataforma que es para que la inteligencia artificial contrate humanos. No sé si conocías eso. O sea, No, a ver es cómo es esto. es una plataforma, creo que se llama Humanity o algo así. ¿Ya? Entonces es una plataforma donde tú como humano te enrolas en esa plataforma para que los agentes que están trabajando virtualmente, por así decirlo, y necesitan hacer algo en el mundo físico, o qué sé yo, firmar un documento, o ir a hacer algo en un trámite en un banco, Ok. tú te enrolas ahí y ellos te contratan. ¿Me Ya, cachas? Entonces ok. ellos te dicen, necesito que vayas a hacer este depósito, o necesito que firmes este documento. Mm, Entonces, son agentes que contratan humanos. humanos. El último dato que yo obtuve es que habían más de 750,000 personas registradas en esa plataforma. Qué loco, o sea, a ver, eso está interesantísimo porque en teoría estamos volteando la moneda, ¿no? Es como que nosotros usábamos como herramienta la IA en un momento, en cambio ahora la IA nos usa como herramienta Me llamo Sony y vengo a ofrecerte trabajo. para ejecutar acciones físicas que obviamente por las cuestiones lógicas está limitado. Pero está interesante y también, o sea, literalmente es un ejemplo de economía geek y claro, o sea, mucha gente dice, ok, si me necesitas para ir a dejarte un documento o ir a firmar algo, pues aquí estoy. También, o sea, es un tema de oferta-demanda. Yo te pregunto, y eso quizás sin salirnos un poco del contexto, ¿crees que el sistema también está diseñado para empujarnos a esto o empujar a la mayoría de personas a esto? ¿O crees que ya es algo que pasó casualmente? Yo creo que son ambas cosas. O sea, Ok. detrás de todos estas plataformas gigantes como Uber, como Airbnb, hay una premisa, ¿no es cierto? Hay una hipótesis. Ujú, ujú. Y detrás de esa hipótesis, ellos dicen, ok, vamos a cambiar la forma en la que las personas cogen taxi, ¿no es cierto? Ok. Entonces, hay una hipótesis. Y una vez que ya lanzas el producto al mercado, que obviamente ellos pasan por procesos de validación y demás, la idea va perfeccionándose, ¿no es cierto? Ujú, Y ahí ujú. es donde hay estas saturaciones de tal vez de injusticias o temas de ilegalidad, tal vez que Ujú. superan a la primera hipótesis, ¿no es cierto? Ok. Entonces, en ese sentido es como que se va deformando la idea original y se va adaptando a las necesidades de muchos actores en medio de eso, ¿no es Ok, cierto? ok. Entonces está la persona que no tiene un trabajo, pero sabe manejar un vehículo. Entonces dices, me voy a poner de chofer de Uber, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Entonces, y así, entonces yo creo que son ambas cosas. Porque hay idea, o sea, hay hipótesis, hay premisas, hay cosas que uno lanza un producto o un servicio con una idea base, pero ya una vez el mercado lo comienza a utilizar, cada uno o cada actor trata de sacar su mejor tajada del tema. Chévere, chévere. Está interesante eso. Y también poniéndonos del otro lado, podemos pensar en justamente este tema de Uber, por ejemplo, que es como que te permite usar tu auto para trabajar. Y eso en algún momento fue un problema, al menos aquí en nuestro país, con los gremios de taxistas. No sé si te acuerdas los problemas que hubieron,
porque claro, un taxista decía, oye, yo tuve que comprar mi auto y tuve que comprar una concesión en la cooperativa para yo poder tener un permiso de transportar personas y me cuesta X cantidad de dinero. Entonces, el Uber, en cambio, básicamente se compró un auto y empezó a trabajar y prestaban el mismo servicio. Y aquí es como que un tema de doble vía, porque nosotros hasta el momento estábamos conversando de cómo estas plataformas pueden de alguna forma tratar de compensar el trabajo que se hace. Aquí, en cambio, en este ejemplo que les estoy poniendo en este momento, podemos analizar un tema que quizá ya tiene que ver con el Estado, ¿no? Porque estas plataformas generalmente no tributan en el país o no generan ingresos que paguen impuestos en el país. Entonces, un poco el permiso del taxi, por ejemplo, una parte de lo que pagan también es un tema de impuestos y los estados en este caso, por eso también creo yo que sería interesante que empiecen a haber una normativa que beneficie de alguna u otra forma a estos trabajadores que se añaden a las plataformas, pero que también busque que puedan tributar, por ejemplo. Ujú. Sí, o sea, hay países que, por ejemplo, tú cuando ya consumes una de estas plataformas, en la tarjeta de crédito te cargan automáticamente el IVA de esa transacción, ¿no es cierto? Entonces, sí hay formas y mecanismos. El tema de los impuestos de estas empresas gigantes de tecnología es muy cuestionable porque muchos de ellos facturan desde, o más bien dicho, los cobros los hacen desde paraísos fiscales o países donde no hay mayor imposición tributaria, ¿no es cierto? Entonces sí hay un desbalance en ese sentido. Sin embargo, estas cosas se van corrigiendo en el tiempo. Obviamente el Estado, al ser pesado, burócrata, tiene una reacción más lenta para estos temas. Pero obviamente al final se terminan dando esas cosas. Pero yo insisto, detrás de estas empresas, y toda empresa debería funcionar así, hay estrategas, asesores que están pensando antes de lo que pueda ocurrir A o B situación. Entonces, sin lugar a dudas, ya tendrán unas opciones cuando los países vayan regulando esto. Chévere. Chévere, estamos de acuerdo. Hay un tema importante que me parece que podemos topar y es que estas plataformas de alguna forma también venden la idea de flexibilidad. Es decir, como que, oye, date de alta con nosotros y trabaja cuando tú quieras. Sé dueño de tu propio tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que así lo venden como tal. La pregunta sería como que la flexibilidad que venden estas plataformas, ¿tú crees que es una conquista laboral o más bien es una forma elegante de quitarle beneficios al trabajador? A ver, yo creo que debemos ser conscientes que cada uno de los actores buscan sacar el mejor partido a la situación, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay una narrativa, siempre hay una forma en la que se pueden decir las cosas y en ese sentido no está mal hacerlo de esa manera, porque de alguna u otra manera también puede ser una realidad, ¿no es cierto? No deja de ser una verdad que a veces se expone de una forma especial. Obviamente eres dueño de tu tiempo, en ese sentido hay flexibilidad, pero obviamente no hay flexibilidad cuando si no trabajas no comes, ¿no es cierto? Entonces, correcto. obviamente depende de tus necesidades y por eso es importante ya a nivel personal otros temas donde manejes bien tus finanzas, donde puedas tener algunas necesidades suplidas en el mediano y largo plazo a través de el estado, lugar, el país donde vives, ¿no es cierto? Entonces, todo el ecosistema debería ayudar para que la persona que trabaja tenga dignidad y buenos beneficios, ¿no es cierto? Pero la realidad es que las condiciones están ahí, o sea, son transparentes también, ¿no es cierto? Son claras, ¿no es cierto? Lo que sí es cuestionable es cuando no se cumplen las promesas, ¿no es cierto? Yo he escuchado, por ejemplo, a un restaurante que estaba afiliado a una plataforma y esta plataforma, ninguno de los pagos que le hacía eran correctos, o sea, en el sentido era que todos tenían un porcentaje distinto. O sea, a veces le cobraban el 20, a veces el 30, a veces el 40. A veces habían pedidos que se despachaban y no llegaban.
los pagos. Entonces, ahí creo que es el problema más, Ok. más triste, ¿me explico? Porque las condiciones están ahí. Si tú me dices me vas a cobrar el 30, cóbrame el 30, pero no me cobres el 40 de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas creo que son las más injustas y las que producen más problemas tal vez para las personas. Sí, yo escuché un caso similar también de un restaurante donde le cambiaron las condiciones, como tú dices, y me parece que sí, eso sería más cuestionable, porque al final del día es una opción. Ajá. O sea, yo me pongo a pensar en el escenario en donde no existieran estas plataformas. ¿Qué harían, por ejemplo, alrededor de 40,000 personas que trabajan en deliveries aquí en el país, en nuestro país? ¿Qué harían? O sea, no tendrían que hacer. Entonces, es una opción que sí, que todo el ecosistema pueda optimizarse para que el beneficio de alguna u otra forma se reparta de mejor manera. Me parece que también es una opción. Pero creo que al final del día, si nosotros nos ponemos a analizar, siguen siendo opciones. Y si podemos optar por estas, pues me parece viable también. Lo que yo aplaudo de esto de las plataformas es justamente es que crea una opción más, ¿no es cierto? Es una opción, como te digo, tú lo puedes usar de forma temporal, en el corto, en el mediano, tal vez en el largo plazo no es viable, ¿no es cierto? Pero es una opción y esa es la realidad. Si no, ¿qué harán esas 40,000 personas? ¿No es cierto? Obviamente cada marca, cada restaurante puede crear su propia aplicación y todo lo demás, pero hay un proceso de sociabilizar esa herramienta, de ponerla en temas de más acceso a más personas a través del marketing o la publicidad, ¿no es cierto? Y la difusión más que nada. Pero estas plataformas que ya están posicionadas tienen una ventaja que pueden dar estas opciones de servicios para las personas que no tienen una opción. Entonces, yo sí aplaudo que existan esas plataformas. Nosotros activamente podemos tomar decisiones, por ejemplo, en vez de poner el tip en la plataforma, nosotros darle directamente a la persona que viene a entregarnos un producto o un servicio, ¿no es cierto? Así nos garantizamos que le llegue va a un llegar tip, ese. ¿no es cierto? Y que la plataforma ya no es un intermediario ahí, ¿no es cierto? Y hay cosas que están en nuestra cancha, ¿no es cierto? Es como toda herramienta, depende cómo la usemos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, yo sí aplaudo que existan estas plataformas porque son una forma de conectar con necesidades, con personas que suplen esas necesidades. Yo me pongo a pensar cuando viajo a un país, lo más fácil para mí es abrir mi aplicación de Uber y pedirme un taxi. Sí, ¿Explico? correcto. Entonces es lo más práctico. Y es más, cuando voy a alguna ciudad que no hay esa plataforma por A o B, uno se frustra y se sienta como, ¿Y ahora ¿y ahora me qué hago? movilizo? ¿Ahora cómo soluciono esto? ¿No es cierto? Obviamente hay algunas formas de suplirlo, pero no tan fáciles o flexibles como los que ya estamos acostumbrados. Chévere, sí, estoy de acuerdo. ¿Te ha pasado un tema? No sé si tú has podido notarlo. Yo me di cuenta en un último viaje que hice. Yo vi en un TikTok que decía como que Uber, en este caso particular, en los rides te cobra dependiendo desde el celular o de la cuenta en la que tú solicitas el traslado. ¿Ya? O sea, a mí me pasó, no sé si funciona así siempre o coincidió conmigo, pero por ejemplo, yo tenía mi celular en ese entonces y yo hice la solicitud de un transporte y me salía como $40. Era un tramo medio importante, pero hicimos la misma solicitud del celular de mi esposa, que es como una generación anterior al mío, y nos costaba como $24. ¿En serio? Entonces fue loquísimo porque pude confirmar esa teoría que yo había visto en TikTok y en realidad terminamos ahorrando dinero, porque si yo hubiese pedido desde mi celular, nos hubiese tocado pagar el doble. Oye, pero esos son esos tips, ¿no es cierto? O sea, como te decía hace un rato, o sea, tenemos que ser transparentes. Cada actor busca sacar su mayor provecho, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, y por eso te digo, o sea, detrás de las empresas hay estrategas, hay personas que se ponen a pensar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente alguien se despertó iluminado un día y dijo, oye, ¿por qué no les ponemos otra tarifa a los que tienen iPhone? ¿No es cierto? Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Tú sabes cómo está logueado, todo, tienes esa información.
usémosla para nuestro beneficio, ¿cierto? Qué locura, ¿no? Y es así, entonces es una estrategia. Pero ahí entra donde, qué bueno que hayas visto ese TikTok. A mí nunca se me ha ocurrido hacer eso, la verdad. Pruébale y nos Y, cuentas. ajá, sí, me parece interesante. Sí, igual ahí ustedes, pues, si saben otros tips o algunas cositas de este tipo, sería interesante que lo dejen aquí en los comentarios. Bueno, yo creo que para ir cerrando el capítulo, a mí me parece, como decía, que no podemos satanizar ni tampoco decir que son lo mejor del mundo las plataformas. Al final del día me parece que sí habilitan una opción que quizá sin existir ellas no la tendríamos. Y creo que muchas personas han optado por ese camino porque o no han tenido de otra o ha sido por elección propia, porque también ha habido casos. Yo me acuerdo alguna vez que cogí un Uber, personas mayores por lo general me decían, mira, yo tengo mi carro y estoy jubilado. Paso en mi casa, no hago nada, prefiero salir a conversar con las personas al que les hago los fletes, me decía alguien. Y yo decía, oye, está interesante. O sea, él vio esto por elección propia y era una opción también para él para salir de la monotonía de estar en su casa sin hacer mucho, por ejemplo. Entonces, me parece que hay miles de casos que podríamos analizar. No todo es bueno, no todo es malo. Hay varias opciones y me parece que estas, al final del día, es eso, es una opción más y eso hay que agradecer también. Sí, yo lo único que añadiría es que lo bueno de estas plataformas es que te dan una opción para buscar ingresos de forma rápida e inmediata y tú tienes que ir haciendo tu estrategia para que eso sea temporal y no sea algo que necesites mucho tiempo para cambiar de forma de trabajar, ¿cierto? En ese sentido, son una herramienta, qué bueno que existan. Nos han ayudado de muchas maneras a muchas personas, a miles de personas. Y en ese sentido hay que sacar el mejor provecho, buscar ser lo más éticos posible en lo que podamos y seguir creando estas herramientas, ¿no es cierto? Donde ponemos en contacto a dos personas que pueden proveer una al servicio y otra puede beneficiarse de ese producto o servicio. Chévere. Miguel, como siempre, una conversación súper amena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. No se olviden dejar sus comentarios. Igual, si ustedes también han usado estas plataformas o se han dado de alta, nos gustaría que nos comenten sus experiencias para nosotros también conocer un poco más al respecto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel. Siempre un gusto. Gracias, David. Un abrazo a todos. Chao.